Cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo de Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos le ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el Señor nos ha prometido bendecir su palabra a nosotros esta noche. Y me gustaría pensar entonces en este capítulo y vamos a ver pues desde versículo 4 al final del capítulo. Y tenemos que correr para hacer esto, pero vamos a pensar en tres diferentes pues temas, si podemos decir, acerca del amor. La semana pasada, si recuerde, pensamos en versículo 1 a versículo 3 y en esto vimos el revelador del amor, que Dios nos ha dado este amor, que Dios nos ha mostrado este amor
tan grande, tan maravilloso. Pero esta noche vamos a ver que hay un rival o el rival del amor. Hay alguien en contra del amor. Y vamos a pensar en esto en versículo 4 a versículo 9. Y vemos en versículo 10 a versículo 15 que hay una rectitud del amor, hay una justicia del amor. Y vamos a pensar en esta justicia del amor. Pero la mayoría del tiempo me gustaría pensar en los últimos versículos de este capítulo, cuando vemos algo tan práctico para nosotros, que es la realidad del amor. Es una cosa decir que yo tengo el amor de Dios, pero es otra cosa mostrar este amor. Y vamos a pensar en los últimos versículos de la realidad del amor. Pero vamos a pensar entonces en versículo 4. Y aquí de versículo 4 al versículo 9 vemos el rival del amor. Y ya hemos terminado el versículo 1, 2 y 3 pensando en el amor de Dios, que es maravilloso, que es tan grande. Y tal vez por pensar en este amor, estamos en las nubes, estamos en un sueño diciendo, pues, el amor de Dios es grande. Yo voy a estar en las nubes toda la vida cristiana pensando en este amor. Y si usted puede hacerlo, felicidades a usted. Pero vemos aquí en versículo 4, después de pensar en este amor de Dios, que hay un rival del amor, hay un enemigo del amor, algo que está en contra del amor de Dios. Encontramos en versículo 4, 5 y 6 que el pecado está en contra del amor. Vemos en versículo 4 que el pecado es una infracción de la ley. Y ya hemos pensado en las semanas pasadas que el amor es la obediencia a la ley. El pecado, infracción de la ley. Y el amor es obediencia hacia la ley, hacia la ley de Dios. Y vemos en versículo 5 también que el pecado está en contra del propósito de Cristo, el propósito de Dios. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces el pecado está en contra de Cristo. Su propósito de venir fue para que los pecados puedan ser quitados. Y dice, el amor es en una manera el cumplimiento del propósito de Cristo. Cristo vino para mostrarnos el amor de Dios. Pero tenemos que parar un ratito para pensar en las grandes palabras. Se encuentra al final del versículo 5. Dice en versículo 5, y no hay pecado en él. Qué gran verdad para nosotros. Vemos la impecabilidad, la perfección de nuestro Señor y Salvador. Fue Pedro que pudo escribir, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso no solamente es los pensamientos de Juan, también son los pensamientos del carácter de Cristo por medio de Pedro, pero también Pablo. Pablo pudo escribir en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces no solamente es la meditación de Juan, pero también Pedro, también Pablo pudieron escribir que él no hizo pecado. Y no sé cuál es su opinión, quién escribió el libro de Hebreos, pero allá encontramos también el pensamiento de este autor. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartados de los pecadores. La perfección de nuestro Señor. Y vemos aquí que el pecado está en contra del propósito de nuestro Señor Jesucristo.
Pero llegamos al versículo 6 también. Este punto, otra vez, que el pecado está en contra del amor. Dice el pecado representa una vida sin el conocimiento de Cristo, sin el conocimiento de Dios. Dice, ni le ha conocido el que peca. Pero el amor representa, significa una vida de permanece con Cristo, en Cristo. Entonces vemos, el pecado está en contra del amor. Pero si seguimos, versículo 7 a versículo 9 nos da otro opuesto. Dice que el diablo está en contra de Cristo. Versículo 7 nos habla que Cristo es justo, es marcado por la justicia y el amor. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Verdadera justicia está en la persona, el verdadero creyente. Dice el que hace justicia, como Él es justo. Pero encontramos en versículo 8 el opuesto, que alguien en contra, hay un rival del amor. Dice el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo es el opuesto que Cristo. El diablo es injusto, marcado por la injusticia y el odio. No es marcado por la justicia y el amor como Cristo. El diablo practica el pecado. Es un comportamiento continuo. Es la marca de la vida del diablo. El diablo pecó, sí, pero vemos en la palabra de Dios, siguió pecando. Esto fue el resumen de la vida, de la existencia del diablo. Encontramos en Génesis 3 el primer encuentro en la palabra de Dios con el diablo, con Satanás. ¿Qué estaba haciendo él? Mintió, tentó a Eva y a Adán. Y si buscamos en los últimos capítulos de la Biblia, encontramos que el carácter del diablo no cambia. Apocalipsis 20. Después de estar en el abismo por 1000 años, imagínense, 1000 años en el abismo, dice, saldrá para engañar. Después de este tiempo de juicio en el abismo, él dice, saldrá el diablo para engañar. No cambia el carácter. Y dice aquí que la persona que practica el pecado es como él. Es como en su vida, no cambia nada en la vida. Empezó pecando, siguió pecando hasta el juicio final. El diablo está en contra de Cristo. Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya hemos pensado mucho en capítulo 1. No es para decir que un creyente, un cristiano es perfecto, que nunca vamos a pecar, no, pero como podemos ver en este ejemplo, es la marca de la vida, es un comportamiento continuo. Y dice, el que practica el pecado no es nacido de Dios. Pero llegamos pues al versículo 10, al versículo 15. Y aquí encontramos la rectitud o la justicia del amor. Hay una expresión de justicia en el amor. Y podemos ver en versículo 10 a versículo 12 la diferencia en la filiación. Dice aquí, vamos a ver, hay hijos de Dios y hijos del diablo. Y hay una diferencia en la filiación. Dice, y podemos pensar en nuestros padres humanos, que muchas veces tenemos algunas características de nuestros padres. A veces es características físicas, otra vez es como nuestras personalidades, pero tenemos normalmente
características de nuestros padres. Y aquí vemos las diferencias. ¿Cómo van a manifestar los hijos de Dios en comparación a los hijos del diablo? Cristo enseñó acerca de esto en Juan 8, acerca de los hijos del diablo. Él dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido. Pero dice, ¿por qué no entendéis mi lengua, mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre estos dos. Y vamos a pensar. Ya hemos pensado en el carácter, la persona del diablo. Una vida marcada continuamente por el pecado. Vemos eso también en el Nuevo Testamento. La primera mención del diablo en el Nuevo Testamento. Mateo 4. ¿Qué está haciendo? Está tentando a nuestro Señor y Salvador en el desierto. Y qué triste pensar que es la última mención del diablo. Y en una manera esta es la última mención de los hijos del diablo. Dice Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Esto es el fin del diablo. Y esto es el fin de un hijo del diablo. Una persona que es un hijo de ira, un hijo de desobediencia, dice la palabra de Dios. Pero dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el amor es una expresión de la justicia. Hay una mención aquí específicamente el amor. No solamente dice el que hace la ley, el que hace la justicia, pero dice el que no hace la justicia y no ama a su hermano. Entonces hay una justicia, hay una rectitud del amor. Vemos aquí que otra vez el opuesto del diablo es Cristo. Un hijo de Dios debe ser el opuesto de un hijo del diablo. Y pensamos en esto la semana pasada. Que siendo un hijo de Dios, tenemos pues diferentes características que el mundo. Debemos ser irreprensibles, debemos ser justos, debemos ser la luz. Y dice Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y aquí al final de esta parte, en versículo 12, tenemos un ejemplo. Dice, no como Caín. Y podemos pensar, eso es un buen ejemplo de un hijo de diablo y un hijo de Dios. Cuando pensamos en este ejemplo de Caín, el primer hermano en la Biblia, en Génesis 4, no amó a su hermano, mató a su hermano. Y muchas veces cuando pensamos en alguien que mata a una persona, pensamos en una persona que está muy lejos de Dios, pero es interesante pensar que Caín era un hombre religioso. Era un hombre religioso. Él trajo su ofrenda, su sacrificio a Dios. Pero dice Génesis 4, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante por el enojo que crecía en su corazón, el odio en su corazón hacia su hermano. Mató a su propio hermano.
entonces vemos que hay una diferencia en la filiación. Y yo sé que tal vez hay diferentes personas escuchando esta noche que tal vez no son creyentes. Tiene que pensar, ¿soy yo un hijo de Dios? ¿O soy yo un hijo del diablo? ¿Sigo yo las cosas de injusticia, las cosas de este mundo? ¿O estoy yo andando en el camino, en los pasos del Señor? Porque vemos también en versículo 13 a versículo 15 la división en posesión. Entonces habla de una persona que está en el mundo y una persona que está en Cristo. Y para la persona que está en el mundo, dice, versículo 13, aborrece justicia. Versículo 14, mora en la muerte y en las tinieblas. Versículo 15, el odio no le importa. No es algo tan grande. Pero vemos el opuesto por alguien que está en Cristo. Dice versículo 13, están aborrecidos por la justicia, por hacer cosas justas, están aborrecidos. Moren en la vida y en la luz. Y dice versículo 15, es importante notar esto, la diferencia entre el mundo y el Hijo de Dios. Dice, el odio es algo tan grande. El odio es como homicida. No es una cosa pequeña, como dice el mundo. Es una cosa grande para el creyente, el odio. Y dice también, versículo 15 al final, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No es para decir a alguien que mata a una persona, no puede ser salvo, no. Está hablando del carácter de una persona que si yo tengo una vida marcado por el odio, en realidad no soy un cristiano, no soy un creyente verdadero. Si vivo mi vida lleno de odio a otra persona, yo sé que a veces podemos pelear y luchar entre hermanos, entre familia. Esto es de la carne de nosotros, la naturaleza de nosotros. Pero si yo tengo una vida marcado por el odio, dice aquí versículo 15, no soy un creyente, no soy un verdadero cristiano. Entonces vemos la rectitud, la justicia que se encuentra en el amor. Pero me gustaría terminar pensando en los últimos versículos, versículo 16 a versículo 24, donde encontramos la realidad del amor. Y vemos en los primeros tres versículos, 16, 17 y 18, la manifestación del amor, la evidencia del amor. Notamos tres cosas, una cosa en cada versículo, de la realidad del amor, la evidencia del amor. Dice el versículo 16, es un amor abnegado o compasivo, que no piensa en uno mismo, en mí mismo, pero piensa en otros. Dice, dio su vida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es algo, pues, que tocó mi corazón. Estoy listo yo para dar mi vida por un hermano. Esto es el ejemplo de Cristo, un amor abnegado, compasivo, el amor de Dios. Pero también versículo 17, es un amor amable, un amor caritativo. Yo tengo y mi hermano no tiene. ¿Qué voy a hacer? Dice aquí, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es un amor generoso. Encontramos mucho de este tema en el Nuevo Testamento. Romanos 12 habla de el amor fraternal,
que es compartiendo para las necesidades de los santos. Efesios 4 dice, tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces siempre, y Santiago 2 vemos esto también, pero siempre hay dos cosas, compartiendo con las necesidades de otros. Esto es la realidad del amor. Si yo tengo algo en lo que puedo ayudar a mi hermano, las necesidades de mi hermano, dice aquí el amor, el amor verdadero va a hacer esto. Debemos hacer esto, hermanos, como creyentes. Y muchas veces tenemos la mentalidad, pues, yo veo a ese hermano allá y él tiene más que yo, entonces yo voy a esperar hasta que él comparte con mis necesidades. Pero hermanos, siempre debemos estar pensando en otros. Siempre hay hermanos que tienen necesidades más grandes que nosotros. Y podemos y debemos ayudar, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Es fácil pensar en otro. Es fácil, pues, esperar que queriendo recibir algo de un hermano, cuando debemos estar pensando, ¿cómo puedo compartir yo? ¿Cómo puedo ayudar yo con este hermano, esta hermano? Un amor que es marcado por la generosidad. Y en versículo 18, y eso es la clave del amor, el amor de Dios, la realidad del amor. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es un amor de acción, un amor de conducta. Tenemos dos opuestos otra vez aquí en este versículo. No amemos de palabra, sino de hecho. Podemos hablar de la necesidad de un hermano. Podemos hablar mucho a otros de las necesidades a estos hermanos, pero no satisfacemos la necesidad. No hacemos nada. Esto es el amor de palabra, sino de hecho. Pero dice, debemos amar no en palabra, pero en hecho. ¿Qué es el ejemplo de Cristo? Cristo en su vida, cuando Él andaba en este mundo, Él veía muchos pecadores, muchas personas con necesidades. Y Él podía hablar o predicar de las necesidades de otros, que hay bastante pecadores en el mundo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Dice, cuando se acercaban a Él los pecadores, los publicanos, los con grandes necesidades, ¿qué hizo el Señor? Dice, se fue a la casa de ellos y comía con ellos. Y los fariseos, los religiosos, dice, murmuraban contra Él, diciendo, este hombre a los pecadores recibe y con ellos comen. Pero qué muestra de amor. No solamente hablar de las necesidades de los pecadores, pero Él se fue, se sentó con ellos, practicaba con ellos. Y nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. No amemos de palabra, sino de hecho. Pero hay otra comparación aquí. Dice, no amemos de lengua, sino de verdad. El amor de lengua es un amor insincero. Yo puedo decir a un hermano, yo te amo. Y otro día yo estoy hablando mal de ese hermano atrás de su espalda. Es un amor de lengua, nada más. Pero el amor genuino, el amor sincero, es un amor de verdad. No amemos de lengua, sino de verdad. Capítulo 4 de este libro nos cuenta, si alguno dice, yo amo a Dios
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, tenemos que tener una realidad de nuestro amor, el amor que mostramos hacia nuestros hermanos. La realidad de este amor que, perdón, hay evidencia de este amor. Pero encontramos también en versículo 19 a versículo 22 la confirmación del amor. Que el amor, si tenemos amor, hay confirmación en diferentes áreas de nuestras vidas. Dice versículo 19, en nuestro corazón hay confirmación. Y en esto conocemos que somos de la verdad, si aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Si tenemos amor en nuestros corazones, si tenemos el amor, la realidad del amor que encontramos en los versículos antes, dice, hay confirmación en nuestros corazones que somos de la verdad. Pero dice el versículo 20, hay confirmación en nuestras conciencias. Dice, pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Tenemos una conciencia diferente si somos hijos de Dios. Y cuando pecamos, tal vez vamos a tener dudas. ¿Por qué mostré yo? ¿Por qué no mostré yo amor a este hermano? Y dice, cuando nuestros corazones nos reprende, cuando la conciencia de nosotros está actuando en nosotros, ¿qué hacemos? Sabemos que mayor de nuestro corazón es Dios. Cuando vienen las dudas, cuando viene la incertidumbre por lo que nosotros hemos hecho, dice, mayor es Dios. ¿Y qué dice Dios a nosotros? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay confirmación a nuestras conciencias. Habla también en versículo 21, no tenemos tiempo, pero nuestra confianza, dice, hablando de oración, y en versículo 22 también nuestro cumplimiento, nuestra obediencia, vemos la confirmación del amor. Cuando hay amor en nosotros, podemos tener confianza, hermanos. Hay algo que el amor de Dios en nosotros trae a nosotros para que nosotros tengamos confianza que somos de Él. Pero la última cosa, para terminar, en versículo 23 y 24, encontramos el mandamiento del amor. El gran resumen de la vida cristiana encontramos en versículo 23. Nuestra responsabilidad hacia Dios dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y tenemos nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Gálatas 5 y 6 nos dice, nos cuenta, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este es el mandamiento del amor. Dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No tenemos tiempo para pensar en este aspecto del ministerio del Espíritu que encontramos en versículo 24, que habla de un ministerio de permanecer. En capítulo 2 vemos otro aspecto del ministerio del Espíritu, que es el ministerio de enseñar. Aquí el ministerio de permanecer. Capítulo 4. El ministerio de testificar. Capítulo
5 de este libro, el ministerio de autentificar. Y es un estudio tal vez individual, pensar en los diferentes ministerios del Espíritu que encontramos aquí. Entonces, hemos encontrado, con esto voy a terminar. Y yo disfruté los pensamientos de otro para terminar y voy a compartir lo que yo encontré. Que aquí en estos versículos encontramos pues 4 niveles, 4 pasos. El primero, homicida. Y no debemos tener esto en nuestras vidas. El próximo paso, el próximo nivel es el odio. Que ya hemos visto en los ojos de Dios es lo mismo, es igual que la homicida. Pero también hay la indiferencia. Tal vez no tenemos el odio nosotros, pero somos indiferentes. Somos, pues, no pensar muchos en nuestros hermanos. No pensamos en las necesidades de otros. La indiferencia. Pero ya podemos ver en este capítulo. Y ya hemos pasado muy rápido a este capítulo. Pero vemos aquí que la única manera de vivir como un creyente, la única manera de la santidad, de la felicidad para el creyente, es tener el amor cristiano, para mostrar este amor, para pensar que sí, hay enemigos de este amor en el mundo hoy, pero debemos tener una realidad de este amor, el amor cristiano, porque este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Tal vez pensando en estos versículos, hermanos, hay un hermano que usted en realidad puede decir, yo no he mostrado amor a este hermano. Tal vez hay un poco de odio entre usted y este hermano. Oh, hermanos, podemos ver en este capítulo. Tenemos que amar a nuestros hermanos. En realidad, tenemos que mostrar un amor, como ya hemos pensado, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ojalá el Señor nos ayude a mostrar este amor verdadero en lo que nosotros podamos pues ser un testimonio a los incrédulos, pero también podemos mostrar el amor de Cristo hacia nuestros hermanos. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros esta noche. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos en esta noche por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor tan grande. No merecemos, Padre, ser o recibir este amor, pero gracias, Padre, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre, que en este amor hay confirmación, hay confianza. Padre, sabemos que en tu amor hay paz, hay certeza. Ayúdanos, Padre, en nuestras vidas cristianas, mostrar este amor que está en el opuesto en realidad del amor de este mundo. Ayúdanos, Padre, a amar en hecho y en verdad, no para nuestra gloria, pero para la honra y la gloria tuya. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.